942 kilogramos día entre 1705 kilogramos día, lo multiplico por 100, este me va a dar el 55.3 de conversión global de benceno. ¿Ok? Aquí, ¿cuánto benceno no reacciona? Pues la diferencia entre los 1705 que entraron y los 942 que sí están reaccionando, que serían 762. Aquí yo le puedo poner incluso cantidades, ¿no? Benceno que se transforma en ¿qué? En monoclorobenceno. ¿Cómo haría esto? ¿Cuánto es el benceno que se transforma en monoclorobenceno? Está fácil, ¿no? En la reacción 1, ¿cuánto es? Serían estos 693 kilogramos día. Y yo puedo hacer lo mismo para las tres reacciones, ¿no? O sea, para las otras dos reacciones. Benceno que se transforma en, bueno, aquí no se copia nada, porque no está escrito ahí, está escrito acá. Benceno que se transforma en diclorobenceno, monocloro, dicloro. ¿Cuánto se transforma en diclorobenceno? 147 no. 247 esta cantidad, sí. Y benceno que se transforma en triclorobenceno, esta cantidad pequeñita. Si yo quiero sacar los porcentajes, ¿qué cantidades con qué cantidades debo comparar? Por ejemplo, 693 entre qué lo tendría que dividir. No. ¿Entre 2000? No. No. Pues de todo el benceno que reacciona, nada más esta parte se convierte en monoclorobenceno. Entonces sería del benceno que reacciona a los 942 y este es el 73.6%, esto lo multiplico por 100. Y yo hago algo similar para arrastrar las fórmulas, nada más tenía que dejar fijo la cantidad de benceno que reacciona. Y estos porcentajes tienen que corresponder con ¿qué? Con lo que yo tenga acá arriba, eso lo debo comprobar. ¿Sí? ¿Me está dando lo mismo? Sí, me tiene que dar lo mismo. Y ahí Si no no me diera lo mismo, ¿qué pasó? es necesario conocer el benceno que no reacciona en porcentaje. No podemos, pues, el porcentaje, ¿cuánto ¿O sería el cómo porcentaje? lo haría, perdón? Usted dígame cómo lo haría. No, pues no sé, por Pero es eso. sentido común. Nada más la resta de lo que sobra para llegar al 100. Precisamente. Entonces, bueno, puedo hacerlo de dos modos, haciendo la diferencia o bien dividiendo esto. Ándale, eso quería saber. No sabes sacar porcentaje o no está tan difícil. Gracias. Sentido común. Listo. Entonces ya tengo ahí cuánto, bueno, cómo está mi balanza de materia nada más alrededor del reactor. Nada más alrededor del reactor. ¿Ok? Entonces, yo para este problema hice un dibujito. Mi dibujito pues es este que está acá. Lo que yo acabo de encontrar es la corriente 1. ¿Cuánto benceno necesito? La corriente 2 pues todavía no la encuentro y la corriente 3. Pero más bien, lo que estoy haciendo ahorita es nada más el detalle de las reacciones dentro del reactor. Porque todavía hay otra consideración que no estoy haciendo. Esa consideración es lo siguiente. El benceno se alimenta en el reactor en exceso para fomentar la producción de monoclorobenceno. Y por acá abajo, el benceno se alimenta el reactor en exceso. ¿Qué significaría eso? Ahora vamos a ver más cosas, ¿no? Proporción molar cloro, benceno en la entrada del reactor. Vamos a pensarle ahí. ¿Cuánto cloro necesito para que se efectúen esas reacciones? Cloro que reacciona. ¿Cuánto cloro está reaccionando en mis tres reacciones? Lo tengo calculado. ¿Okay? ¿Cuánto cloro? Aquí le puedo poner ¿cuánto cloro que reacciona? Le voy a poner reacción 1, reacción 2, reacción 3 y
vamos a ponerle total. ¿En qué unidades estoy midiendo esto? Kilogramos sobre 10. día. Ajá. ¿Cuánto cloro reacciona en la reacción 1? 629 kilogramos. ¿Y en la reacción 2? 450. 450. ¿Y en la reacción 3? 2.56. 2.56. ¿Y en total? Ok, esto es en kilogramos día. Aquí yo podría o debo, fíjense bien, me dice que el benceno se alimente en exceso. ¿Okay? ¿Eso ya lo leímos todos? Sí. Y aquí me dice proporción, no me dice proporción másica, me dice proporción molar. Ajá. Entonces, vamos a ver, ¿cómo le harían ustedes? O bueno, ¿cómo entenderían esa información? Se supone que geométricamente con las reacciones como yo sé que ocurren, ajá, yo necesito esta cantidad de cloro y esta cantidad de benceno, ¿cierto? Entonces me dicen también que el benceno se alimenta en una proporción molar pues, mayor de 0.9. Vamos a pensar esto. ¿Cómo lo deberíamos pensar? Yo necesito que entre esta cantidad de moles de benceno, ¿correcto? Necesito esa cantidad de moles de benceno. Entonces, fíjense bien. Moles, bueno, masa de benceno alimentada. ¿Cuál es la masa de benceno alimentada? Esta misma cantidad. ¿Okay? Kilogramos día. ¿Cómo lo convierto a moles? Esta masa de benceno alimentada, ¿cómo la cambio a moles? Y aquí en vez de kilogramos voy a ponerle, no, en vez de kilogramos vamos a ponerle kilomoles. Kilomoles día. ¿Cómo le hago? ¿Cómo cambio de kilogramos a kilomoles? ¿Por o entre? Pensémoslo, ¿no? En benceno, un kilomol de benceno tiene 78 kilogramos. Ajá. Entonces yo no tengo 78 kilogramos, tengo 1700, o sea, como el doble. Ajá. Entonces no voy a tener un mol, voy a tener, bueno, serían como 20 veces. Ajá. ¿Qué hago? Divido la masa entre el peso molecular. Si tuviera 78 kilogramos tendría 1 kilomol. Si tuviera 140 y 156 tendría 2 kilomoles. Si tuviera, y así voy, entonces divido esta cantidad, tengo 21 kilomoles, ¿correcto? Eso es lo que yo necesito alimentar al reactor, ¿ok? Entonces me dice que lo que yo alimento al reactor se alimenta en exceso. Digamos, esta es la cantidad de moles que yo debería alimentar. Eso es lo que yo debería alimentar. Pero voy a alimentar en exceso. Ajá. ¿Cuánto más en exceso? ¿O cómo hago ese cálculo? Me dice que yo alimente en exceso. Yo ya sé cuánto cloro debo alimentar. Ajá. Yo ya sé cuánto benceno debo alimentar. Lo sé en masa y en moles. Lo que me dice el problema es que el benceno se alimenta en exceso. O sea, de estos cálculos que estoy haciendo, ya le voy a aumentar ¿a qué? Al cloro, ¿no? Al benceno. ¿Cuánto le voy a alimentar? ¿O cuánto le voy a aumentar? Me dice que la proporción es de 0.9. ¿Ok? Entonces,
La relación, y es molar, o sea, la comparación la tengo que hacer aquí con los moles. La pregunta es, ¿qué operación tengo que hacer para que la relación entre moles en exceso alimentados con respecto a los que debería alimentar me dé 0.9? Yo sé que tengo que alimentar de más, ¿cierto? La pregunta es ¿cuánto más? ¿Y qué comparación tengo que hacer? Esto es lo que alimento. Masa de benceno alimentada. Y aquí vamos a ponerle teóricamente. Ajá. Teóricamente. Ajá. Y aquí eso es teórico. Ahora, la masa alimentada en exceso. O sea, el número que yo tenga tiene que ser mayor a esto, ¿no? ¿Cierto? Dígame un número mayor a ese. ¿1800? Ok, suponemos que yo alimento 1900. ¿Qué comparación tengo que hacer para saber si esto, o sea, una regla de 3? Esto, con esto es como 1 a 0.9. ¿Sí entienden la comparación que tengo que hacer? ¿Qué con qué o cómo hago esos cálculos? O lo puedo hacer de otros modos, también lo puedo hacer. Vamos a ver, por ejemplo, aquí está el total de cloro. Cloro que reacciona, total esto. En moles, ¿cuánto sería esto en moles? Ok, yo alimento 15 kilomol de cloro por día. Ajá. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerle así, miren, piénsenlo, ¿no? Por cada 15 kilomol por día de cloro, yo tengo que alimentar ¿cuántos kilomoles día de benceno? Yo alimento esta cantidad de cloro, 15, y tengo que alimentar 21 de benceno, ¿estamos de acuerdo? Kilomol día. Y luego me dice, la proporción de cloro a benceno es de 0.9, es lo que me dice el problema. El benceno se alimenta en exceso, aquí está, miren. El benceno se alimenta, ¿dónde está? Aquí arriba. El benceno se alimenta en un reactor en exceso para fomentar la producción de monoclorobenceno. Ahora aquí abajo, proporción molar cloro-benceno en la entrada del reactor. En la entrada del reactor. O sea, yo ya analicé mis 3 reacciones. Para las 3 reacciones yo necesitaría 15 kilomol día de cloro y 21 kilomol día de benceno. Ajá. Esto es lo que yo necesitaría, ¿sí? Esa es la relación molar perfecta para las 3 reacciones con las conversiones que me dan. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo tengo que alimentar más benceno para producir exactamente lo mismo. ¿En qué proporción? Pues un pelín más. Cuanto más. Lo que yo alimente, ¿que cuánto va a ser? Pues no lo sé. Es una incógnita. Pero esto, con respecto, o más bien esta cantidad, con respecto a lo que yo debo alimentar, ¿cuánto me debe dar? 0. ¿Cuánto? 0.9. Exactamente, ¿no? El 0.9 va aquí. Esta cantidad que yo sé que alimento es 0.9 molar. Ajá. Si yo voy a alimentar en exceso, ¿cuántos moles debería alimentar para que me dé 1? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería el cálculo? ¿Cómo? Una regla de 3 multiplicando qué cosa por qué cosa. Entre
tengo que alimentar, o lo que debo alimentar en exceso ¿de qué cosa? De benceno. ¿Okay? Ahora, me regreso a mi dibujito. Ya tengo la primera parte del dibujo, apenas. La primera parte de mi diagrama de flujo. Ya se fue trabado. Pero ahora sí, ya tendría cuánto benceno debo alimentar al reactor, cuánto cloro debo alimentar al reactor y cómo serán las salidas. Entonces ayúdenme a escribir esto, ¿no? ¿Cómo hago? Eso es lo que tiene que ir en un diagrama de flujo. Acá yo puedo hacer varias cosillas ahí. De hecho me conviene, aquí voy a poner corriente. En mi corriente le voy a poner un número. Por ejemplo, aquí voy a poner corriente, espero que empiece en la corriente 1. Luego, en esa corriente 1 le voy a poner compuesto, flujo másico. ¿El flujo másico en qué lo voy a medir? ¿Cuánto? ¿En qué? En kilogramo día. Ajá. Y voy a poner aquí algo que se llame flujo molar. ¿El flujo molar en qué lo voy a medir? Kilomol. ¿Kilomol qué? Día también es un flujo por unidad de tiempo. Ahora aquí le voy a cambiar el tamaño de letra para que quede ahí ajustado más o menos. Ajá. Aquí yo lo pueda leer. Está dejando esta vuelta. Le voy a poner a ajustar texto para que quede ahí más o menos distribuido. Entonces esta es la corriente 1, en negrita, vamos a aumentar un poquito el tamaño de letra. Ahí está. Voy a copiar los compuestos, voy a ponerlos de aquí arriba en el orden, porque me sirve de mucho que estén en este orden. Ahí está. Ahí está. Ahora, fíjense bien, la corriente 1, en mi diagrama de flujo, la corriente 1 ¿a qué corresponde? Es la corriente que entra al reactor y es la corriente de benceno. ¿Okay? Entonces, mi corriente 1 ¿qué sería? ¿Cuánto va a tener de cloro? Flujo másico de cloro. ¿De cloro? 0, porque la corriente 1 no tiene cloro. El cloro entra en otra corriente, que es la corriente 2. Tiene 0 de cloro. De benceno todavía no sé cuánto tiene, pero ahorita vamos a ver. De monocloro benceno. 0. 0. Ácido clorhídrico. 0. ¿Y de agua? La única, o sea, lo único que debe tener esta corriente es benceno. ¿Cuánto benceno? ¿Cuánto benceno? Y de los 24, no correspondiente al 24.25. Ok, ¿y cuánto es eso? ¿Qué haría? Estos moles multiplico por el peso molecular. Por el peso molecular del benceno, y esto es lo que debo tener de entrada de benceno en esa corriente 1. Entran 1894 kilogramos día. Ahora, para el flujo molar, ¿cómo saco el flujo molar de todos? Esto es fácil. Hago este número y lo divido entre el peso molecular. Ajá, pues para todos me va a dar 0, excepto para el benceno. ¿Cuánto me debe dar para el benceno? 24.25. Y aquí voy a poner otra línea, otra fila que diga total. ¿Y el total cómo va a ser? En masa, pues es igual a la suma de qué cosa? De todos. ¿Correcto? Y aquí, pues también el total en moles, el número de moles es igual a la suma de todo el número de moles que tenga ahí. ¿Correcto? Ahí está.
Primer parte, corriente 1. Esto le pongo aquí en inicio, me voy a alineación, que me junte las tres celdas, y esta la corriente 1. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues así como hice la corriente 1, voy a hacer corriente, voy a copiar la tabla. Aquí pues, me van a quedar varios errores, pero algunas cosas van a permanecer. La corriente 2, ¿en qué consiste? Aquí en mi dibujito. ¿Qué es la corriente 2? La del Cloro. cloro. Cloro, ¿cuánto cloro está entrando? Bueno, aquí entra benceno, No. entra cloro, monocloro benceno, No. dicloro, No. tricloro, No. ácido clorhídrico, agua, nada más entra cloro. ¿Cuánto cloro entra? ¿Cuánto cloro entra? Pues lo mismo que entra en la, o sea, lo que reacciona en la reacción 1 más lo que reacciona en la reacción 2 más lo que reacciona en la reacción 3. Ajá. Que aquí ya lo tengo, ¿no? Sí. Es el 1000. 1082. Eso es lo que entra de cloro. Y eso le voy a poner. Ahí está. Para los flujos molares, ¿qué tengo que hacer? Dividir qué cosa? Es el peso molecular. El peso molecular. Ahí está. Y nada más arrastro la fórmula hasta antes de los totales. Ahí está. Hago lo mismo con la corriente. ¿Qué es la corriente 3? Y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, además de ponerle una numeración a las corrientes, normalmente se les pone una notación. Por ejemplo, esta sería benceno fresco. ¿Por qué fresco? Porque es una corriente que no viene, bueno, en realidad no es benceno fresco. ¿Ah? Ahorita lo voy a poner así como benceno fresco. Estoy considerando que nada más entra al reactor, aunque en realidad pues, esa corriente viene recirculada de otro del proceso, no sería una corriente fresca. Pero ahorita vamos a ponerle así, corriente 2, vamos a ponerle benceno que entra al reactor. Corriente 2, cloro que entra al reactor. O sea, cada corriente a lo mejor además de una numeración, yo le tengo que poner qué cosa es para no perderme. Corriente 3, ¿qué cosa es la corriente 3? Salida del reactor. Salida del reactor. Entonces aquí voy a borrar lo que tengo que borrar. Vamos a pensarle qué es lo que sale del reactor. ¿Qué sale del reactor? Vamos a ver, ¿sale cloro? No. ¿Sí o no? Ah, entonces algo estamos haciendo mal. Ah, sí, pero vamos a ver. Ajá. Vamos a ver cloro. ¿Cuánto saldría de cloro? Vamos a ver, ¿cuánto dice ahí que estoy alimentando? 1082, pero vamos a ver. ¿Cuánto cloro reacciona? Y aquí le estoy poniendo que entra la misma cantidad del reactor. Si reacciona esa cantidad de cloro y le pongo la misma cantidad del reactor, ¿qué pasará? Pues en realidad, teóricamente, todo lo que está entrando de cloro se está consumiendo. No tendría salidas de cloro, con lo que estoy poniendo. ¿Sí? Entonces ahí, en la descripción del problema me dice que sí, efectivamente a la salida del reactor debe haber cloro. Entonces, ¿qué proponen ustedes, ingenieros? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? Y si no está bien, ¿cómo lo corrijo? Se supone que debe haber salida de cloro, que no reacciona. Es lo que me dice el problema. ¿Cómo sé que hay cloro que no reacciona? Porque más adelante en el separador me dice que en el separador separo
ácido clorhídrico, cloro, ¿ah? Y que eso los paso a una columna de absorción y el cloro que separo lo regreso al reactor. Entonces debe haber una corriente de cloro que no está reaccionando. ¿Qué estaría haciendo mal o qué consideraciones? Aquí se trata de que piensen ustedes también, que formen su propio criterio, qué es lo que estaría haciendo mal. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué considerarían? O sea, es normal encontrarse con problemas que no están totalmente descritos y ahí es donde mi criterio como ingeniero de procesos tiene que entrar. Aquí yo ya le estoy diciendo una primera observación. El sistema, así como está, consideraría que todo el cloro que está entrando está reaccionando. Y como todo el cloro que está entrando está reaccionando, pues no hay salidas de cloro en la corriente 3. Eso estaría mal. Ahora, ¿qué podría hacer? Añadirle más cloro. Díganme ustedes una solución. Una solución pues es decir, no, a ver. Me están dando los datos para las reacciones. Mi reacción principal es la reacción 1. Esta que está. Esta es la reacción 1. Vamos a ponerlo por aquí. Reacción 1. La reacción 1 es esta, ¿no? En esta reacción nada más está reaccionando esta parte de cloro. ¿Qué es lo que yo debería considerar? Yo debería considerar que va a entrar, pues que va a entrar todo el benceno, ¿no? Todo el benceno va a entrar allí en esta reacción. Todo. Todo el benceno. Teóricamente, ¿cuánto benceno es? Todo lo que se alimenta, 1700. Entonces, para 1700, ¿cuánto debería de haber de cloro? Prácticamente el triple. Pues vamos a ver, para 1700 debería haber de cloro una regla de 3. Este por este entre esto. Si yo quiero reaccionar 1700 de benceno, le tendría que añadir 1500 kilogramos ya de cloro. Ajá. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? O sea, si yo tomara todo el benceno que entra, necesitaría esta cantidad de cloro para que teóricamente todo reaccionara y se convirtiera en monoclorobenceno. Yo sé que eso no pasa, pero vamos a considerar que también vamos a poner una alimentación. A esta alimentación se le llamaría equimolar para la reacción 1. ¿Qué significaría? Que por un mol de benceno tiene que entrar un mol de cloro, ¿ok? Si entran 100 moles de benceno, tiene que entrar 100 moles de cloro, y esta sería la relación en kilogramos, en masa, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora, esto me va a llevar a modificar algunas cosas. Entonces, bueno, aquí tengo el cloro que reacciona en las 3 reacciones, ¿no? El cloro alimentado teóricamente debería ser estos dos. Benceno alimentado, vamos a ponerlo en azulito. Este es el benceno alimentado. Y este debería ser el cloro alimentado, equimolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces el cloro alimentado me dice además el problema que el benceno entre en una proporción mayor. Ya saqué esa proporción. Ajá. Estoy diciendo que en vez de 1700 entra en ¿cuánto de benceno? 1894. Vamos a suponer ahora que la corriente de cloro pues no es esto. Vamos a cambiar y vamos a ponerle el cloro que necesitaría entrar es este, 1500. Ahora sí, vamos a pensar cuánto cloro tendría que salir en la corriente 3. ¿Cuánto creen y cómo harían la cuenta?
diciendo que en la corriente 2 entraron 1547 kilogramos día de cloro. Obviamente, de este cloro, fíjense bien, en la primera reacción reaccionan 629, en la segunda 450, más o menos ahí van 1080. En la tercera reacción serían 1082, 1080, pues aquí está 1082, es lo que reaccionan las tres. Yo tendría un exceso de cloro que no reaccionó. ¿Cuánto sería esta salida de cloro aquí? La resta de ¿La resta entre qué? del cloro, Menos los que reaccionaron en lo que reaccionó, que fueron 1082. que reacciona. Cloro que reacciona, aquí está cloro que reacciona, 1082 kilogramos por día. Ok, eso ya suena más acorde, ¿no? Que ya tenga cloro a la salida del reactor, de acuerdo con ese problema. Vamos a ver, ¿cuánto benceno habría a la salida del reactor y cómo lo calculo? ¿Cuánto benceno habría a la salida del reactor y cómo lo calculo? Sin libreta, sin anotaciones. Sí tiene libreta. Sí. Saque la libreta por lo menos, ¿no? Si le da la intención de aprender algo, de anotar algo. El benceno que sale. ¿Cómo encontraría cuánto benceno hay a la salida del reactor? Sentido común, itinerario. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto entró? 1894. Y luego, ¿de resto qué cosa? Lo que sacamos previamente que reaccionó. La reacción 1. Con monocloro, dicloro y tricloro. Lo que reacciona que son 900. Bueno, yo podría ponerlo ahí o podría poner esto, ¿no? El benceno que no reacciona, que es la cuenta que ya había hecho. Yo sumé lo que sí reacciona en la reacción 1, en la reacción 2, en la reacción 3 de benceno, y se lo resté al alimentado y saqué el cloro que no reacciona, que es esto. Lo que no reacciona, perdón, de benceno que no reacciona, tendría entre 1800. Y aquí estaría mi cuenta mal, ¿verdad? Sí, porque Entonces, porque tienen esa cuenta exceso. la había hecho para otras cantidades. Entonces sería lo que entra en exceso, porque yo hice un cálculo y luego todavía le aumenté el exceso, le tengo que restar lo que reacciona en dónde, lo que reacciona en la reacción 1, menos lo que reacciona en la reacción 2, menos lo que reacciona en la reacción 3, y ese sería el benceno que queda sin reacción, 951 kilogramos a la salida del reactor. ¿Cuánto monoclorobenceno obtengo aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy buenos días. Bueno. Ajá, sí, eso es. Media. Ya el drive. Al drive. No va a tardar. Ay, ingeniero. Claro, 1000, la cuenta para la que hice, ¿no? 1000. ¿Sí? Luego, ¿cuánto diclorobenceno sale del reactor? Pues la cuenta o el cálculo que yo hice para el diclorobenceno. 466. ¿Cuánto tricloro sale del reactor? 2.15. Ok. ¿Cuánto ácido clorhídrico sale? La suma de la. Ok. Este es ácido clorhídrico, 323 kilogramos, Más el 231. más Pero si 231, lo aumentamos en benceno, más bueno, ese es el que sale, ¿no? ese es el ácido clorhídrico que sale. ¿Cuánta agua sale?
Mis reacciones no consumen ni producen agua. Sale cero. Ahora, este es el balance de masa alrededor del reactor. Mi reactor debe estar en balance. ¿Cómo compruebo el balance? ¿Con el número, con la masa o con los moles? ¿Cómo compruebo el balance alrededor del reactor? Con la masa. Y ahora que sacar también el flujo molar, ¿no? ¿Flujo molar? No. Primero, en un reactor no hago los balances con número de moles. ¿Por qué? Porque en un reactor puede haber cambio en el número de moles. Por ejemplo, en la primera reacción, bueno, para este sistema en particular no hay cambio en el número de moles. Ajá. Pero yo puedo tener reacciones que empiecen con un mol o con dos moles y me produzcan uno. Entonces, si yo empiezo con 2, voy a obtener 1. Si empiezo con 200, 100 y 100, voy a obtener 100. Ajá. Entonces, con número de moles no se hacen los balances de masa alrededor de un reactor porque puede haber cambio en el número de moles. Los balances alrededor de un reactor se hacen con masa. La masa que entra al reactor, o sea, el balance global sería todo lo que entra en la corriente 1. Lo que entra en la corriente 1. Más lo que entra en la corriente 2. Menos lo que entra, perdón, menos lo que sale. En la corriente 3. Me debe dar 0. O sea, aquí sería 1, la corriente 1 más la corriente 2 es igual a la corriente 3. Y si no me saliera 0, algo hice mal. Y me tengo que regresar a revisar qué es lo que hice mal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, este es el balance nada más para la zona de reacción. Ahí está el 3. Ahora me dice, ¿Cómo referencia? ¿qué pasó? El 3, ¿verdad? Sí, nada más es esto, esta zona. Pregunta Uno romano. Vamos por el Allí es donde acabo de hacer el balance. Para hacer ese balance tuve que hacer las reacciones y todo lo que hicimos previamente. Ahora, ya tengo estas tres corrientes. Se supone que yo debo encontrar la corriente 4 y la corriente 5. ¿Cómo hago para encontrar la corriente 4 y la corriente 5? Tengo que leer mi problema. ¿De dónde leo? Absorbedor. Suponer 99.99% de absorción de cloro de hidrógeno y que el 98% del cloro se recicla, el resto se disuelve en agua. El agua suministrada al absorbedor se ajusta para que produzca un 30%, entonces es el absorbedor. El separador, suponer que un 0.5% de la corriente líquida se arrastra con el vapor. Separador, esa es la parte del separador. Aquí leo en el proceso. Los productos del reactor se alimentan en un condensador donde el cloro benceno y el benceno no reaccionado se condensan. El condensado se separa de los gases no condensados en un separador. Los gases no condensados, el cloro de hidrógeno y el cloro no reaccionado, pasan a una columna de absorción. Ok, entonces acá en mi dibujito yo tengo la corriente 4, que es la corriente gaseosa que sale del condensador, y la corriente 5, que es la corriente líquida que sale del condensador. Ajá. Entonces aquí yo dibujaría, en mi tabla de Excel, yo haría algo así, corriente 4 y corriente 5. Estas las pegaría incluso yo aquí abajo. Corriente 3, corriente 4, bueno, así sería. 4 y 5. Corriente 4, ¿cómo le llamo a la corriente 4? Vapor del condensador. ¿Y la corriente 5? ¿Cómo? No hay destilado aquí. O sea, si hay pasa la otra parte de la corriente. Pero no se llama destilado. Vamos a ver. En destilación, el concepto de destilado, ¿qué cosa es? Es la corriente que sale por arriba de una columna de destilación. Ajá. Entonces, si yo tengo un separador, la corriente que sale por arriba le puedo llamar destilado si quiere, pero también le puedo llamar vapor. Y a la corriente de abajo no le puedo llamar destilado, porque en destilación el destilado es lo que sale por arriba, no por abajo. ¿Okay? Entonces aquí la corriente salida sería el líquido del condensador, que también le puedo llamar condensados, o le puedo llamar líquidos, o le puedo llamar como ustedes quieran, pero que tenga sentido. Destilado no.
destilado no, porque el destilado siempre, el destilado es la corriente de vapor que sale de un equipo, no es la corriente de fondo. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo calcularían ustedes aquí? Pues ya casi vamos a dejarle acá porque no acaba el problema y tampoco lo vamos a acabar aquí en los dos, en el minuto que queda. Ajá. Pero ¿cómo calcularían esto? ¿Qué suposiciones harían? ¿Qué suposiciones son adecuadas? ¿Qué es lo que hace? A ver, primero, lo que debo entender, ¿cuál es la función del condensador? ¿Separar qué cosas? El 0.5 de la corriente nuclear. Primero, de manera general, ¿cuál es la función del condensador? ¿Qué me va a separar de qué? Me va a separar el benceno, el clorobenceno, dicloro y tricloro. Benceno que no reaccionó, monocloro, dicloro, tricloro. ¿De qué? Del cloro y del ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería razonable decir que sale por el vapor? El cloro. ¿Cuánto del cloro? El 5%. Sería razonable para una primera aproximación, o sea, esto es razonable para una primera aproximación, es decir, todo el cloro que sale por la corriente 3 del reactor, todo eso